Record. Bueno, entonces yo voy a explicar en primer lugar por qué tomé la decisión de hacer un comentario de texto, porque pienso que este curso puede ser un comentario de texto más que otra cosa, de este libro que es el último que Polo escribió sobre su propia filosofía, ¿no? Realmente después escribió el de Nietzsche, pero el de Nietzsche ya es un trabajo, aunque tiene hallazgos filosóficos últimos también, pero complementan los de este. Este libro me parece a mí que es el último que Polo escribió directamente sobre su descubrimiento filosófico de 1950, ¿no? Que es el abandono del límite mental, y que no se salió de lo que vio en todo es decir, desarrolló en el curso de, este lo publicó en el 2003, o sea, en 53 años, desarrolló una comprensión que tuvo en esos momentos y que llevó adelante con un rigor, que en eso nos vamos a fijar más adelante, en qué consiste el rigor filosófico, o el rigor metodológico, o el rigor científico de Polo en su trabajo, ¿no? Que es, lo digo de una vez, la congruencia entre método y tema. Entonces él logró... ¿Entre método y? Tema, sí. Él consiguió que todos sus hallazgos temáticos estén respaldados por una explicación metódica congruente. De manera que, por así decir, yo creo que es de los poquitos filósofos que pueden decir con qué acto intelectual conoce este tema, ¿no? Eso me parece que es una de las características más importantes de la filosofía de Polo y que hace que sea perenne, porque cuando una filosofía está ajustada, el método y el tema, pues se podrá proseguir, pero nunca se puede invalidar, ¿no? Entonces escogí este libro porque, aunque él, digamos, en sus primeros desarrollos sobre esa comprensión inicial tan poderosa que tuvo, tampoco es de nada del otro mundo, ahora es la segunda cosa que voy a explicar, ¿no? O la tercera, explico la congruencia, parejo con eso, voy a explicar el abandono del límite, en qué consiste, de una manera, pues para que nos ajustemos un poco todos y no tengamos unos vacíos centrales en el asunto, ¿no? Y luego la congruencia metódica para pasar finalmente en esta clase a explicar el método propio de cómo se estudia la esencia de la persona humana, con qué actos intelectuales se conocen los temas propios de la esencia de la persona humana. Ese es el contenido de esta primera sesión. Entonces escogí este libro porque un criterio interpretativo que además él lo sostenía, decía, para conocer, para interpretar el pensamiento, que no se trata de interpretar, sino fundamentalmente primero de comprender. Para poder interpretar hay que entender lo que la persona dice, pero más que interpretar, en todo caso en filosofía no es tan pertinente la interpretación. En filosofía lo que es pertinente es comprender y seguir pensando lo que ese autor dejó en el sitio donde lo dejó, si es que uno llega. En el caso de Leonardo Polo, pues llegó muy lejos y es muy difícil ponerse a la altura, pero yo pienso que es muy atractivo enfrentársele al último texto filosófico de su carrera, de su explicación, porque, pues, por una parte por ser el último y nos muestra hasta dónde llegó y qué dejó para que pensáramos, porque lo dijo expresamente y lo dice en algunas partes, ¿no? Me gustaría que pensaran los que me han seguido, por ejemplo, los símbolos ideales o las noticias estas claras de la esencia humana. Él se le abrió de una manera muy bonita, ya no estaba con plena lucidez expositiva, pero sí con plena lucidez de comprensión. La lucidez expositiva es cosa más bien de juventud, para uno poder exponer con un orden, pues eso es prodigioso, por ejemplo, en el acceso al ser o en el ser uno, ¿no? Es una expansión de cómo va, sin atender a nada más que a su propio método, cómo van saliendo los temas. Por eso es tan difícil ese libro, ¿no? Porque no es, aunque hay un diálogo con Hegel y con Aristóteles, y con Heidegger inicialmente, y pues después de una cosa con
pero fundamentalmente él descubre un método nuevo y lo despliega en esos dos primeros libros de una manera, pues, francamente, impresionantemente rigurosa en cuanto a la exposición. Por eso es muy difícil, pero en estos, en cambio, en estos últimos libros, su exposición no es tan rigurosa y muchas veces acude a materiales que ha ido elaborando en cursos doctorales previos, pero ahora yo les muestro cuáles son los capítulos o los párrafos más novedosos de este texto. Entonces, por ser el último, pero también porque como criterio interpretativo de un pensador, sus comprensiones finales iluminan las primeras, con mucho más claridad, ¿no? Es decir, cómo entendió al final esto, no excluye para nada cómo lo entendió al principio, pero le ayuda a uno pues, a hacerse dueño de esas nociones, porque en el fondo comprender es pensar yo lo que él pensó. Eso es filosofar, pensar yo lo que otro pensó y pensar con él, ¿no? Siendo yo el que piensa, pero pensar con lo que él pensó, como él pensó. Eso con Aristóteles, con Hegel, con Kant, con cualquiera. Eso es una tarea que pues normalmente uno no la puede hacer con todos los autores si uno no se ha dedicado con mucha, pues él fue profesor toda la vida y mucho tiempo se dedicó a explicar a la filosofía. Mario fue testigo de unos cursos que dio cuando estaba dando a Hegel y ya había dado muchos años filosofía, historia de la filosofía, catedrático de historia de la filosofía y sistemas filosóficos en Granada. Y entonces él dio pues toda la filosofía moderna, prácticamente hasta Husserl y Heidegger, pero Husserl y Heidegger no habían, cuando él terminó de estudiarlos o cuando los comprendió suficientemente para su camino, no habían terminado de publicarse todas sus obras. De ahí en adelante él conoció a otros autores, la filosofía analítica y sobre todo Wittgenstein, pero a través de tesis doctorales que hacían otros y que él participaba como jurado, ¿no? Bueno, ahorita explico un poco la situación histórica, pero la primera idea es por ser el último, la segunda idea es porque sus nociones explicadas desde el final permiten entender con mucha fuerza las nociones explicadas al comienzo, y al revés no pasa, al revés no, porque es más difícil. Al final de su exposición hay un cambio muy notorio a partir de los años 70 y tantos, más o menos 75 sobre todo. ¿Tú estuviste cuándo allá, Mario, con él? 76, 77 y 78. Fue el comienzo de esos, fueron los años en que dio un aparente giro, pero más que de su enfoque, de cómo exponerlo, porque la primera exposición de su filosofía fue sin apelar ni a Aristóteles, sobre todo poniendo como enemigo, por decirlo así, o como contrapunto. Desde luego, el filósofo contra el que él, sin decirlo, pero contra el que él quiere reaccionar es sobre todo Kant, ¿no? El filósofo, como por así, hasta donde yo he captado, el filósofo que dice, este es lo opuesto a lo que yo planteo, porque yo planteo abandonar la objetivación y Kant plantea más bien atenerse a la objetivación y hacer una crítica de la filosofía, digamos así, ateniéndose a las objetivaciones mentales y viendo cómo se consiguen, bueno, cómo se obtienen. Pero para Polo, en esos primeros años, Aristóteles era un opositor de alguna manera, porque la noción de sustancia era, digamos así, un caso típico de extrapolar la objetivación, de sacar la objetivación y ponerla como si fuera lo real. En el fondo, la noción de ente y sustancia. El abandono del límite, digamos en síntesis, desde mi punto de vista, es abandonar al ente, ¿no? Dejar de lado la noción de ente y quedarse con la noción tomista de acto de ser y de esencia, sin el supuesto compuesto de ambos, que sería el ente en la filosofía tradicional tomista.
y sin embargo recogiendo de esa filosofía tradicional tomista lo más original, que es la distinción real de esencia y acto de ser. Pero esa exposición la hizo, aunque ya era explícita en la primera, es decir, él entendió su filosofía como desde el comienzo, ya estaba estudiando además cuando entendió todo esto, estaba preparándose para una beca que iba a tener en Italia, pues realmente lo tuvo un poco antes, estaba estudiando filosofía en la Universidad de Madrid y por esa época conoció la obra y el contacto con algunos profesores de la obra, que eran filósofos en ese momento y teólogos, pues le sirvió mucho y pues conoció a Millán Puelles, que le dirigió la tesis sobre Descartes, sin entenderla muy bien, ¿no? Pero de todas maneras esa tesis se ganó, con esa tesis se doctoró en filosofía y se ganó un premio, pues un trabajo muy bien hecho, ¿no? Ese libro fue el primero que publicó, Evidencia y Realidad en Descartes, después publicó El Acceso al Ser y después El Ser, que fueron los primeros volúmenes de los libros de la colección filosófica de la Universidad de Navarra, en la que él se había enganchado cuando volvió de Roma. Pero su paso a Roma fue para hacer una tesis sobre el derecho natural. Como abogado y filósofo que estaba, yo no se había hecho los cursos de filosofía por libre, y puede que me equivoque en algunos datos biográficos porque no me fijo mucho en esos detalles, pero y creo que no había hecho la tesis de doctorado todavía en filosofía, pero ya había hecho también los cursos y los créditos. Y entonces, o por lo menos la había hecho, pero no la había publicado. Y entonces en Roma, pues conoció bastante esos 2 o 3 años que estuvo en Roma, como del 52 al 55 que volvió, pues que me equivoquen las fechas, pero 55 volvió a España porque el fundador de la obra le pidió que ayudara en el comienzo de la Universidad de Navarra y él empezó como catedrático de Derecho Natural, que era lo que quería estudiar allá, pero él lo llamaba Derecho Existencial. Y para hacer ese estudio sobre el derecho natural, estudió la distinción real de esencia y existencia, que era como la formulaban los neoescolásticos de esos años, entre otras cosas, ¿no? Y que estaba pasando a ser eran los años en que estaba floreciendo otra vez el neotomismo en las escuelas católicas y a la vez eran los años en que también había un abandono del tomismo por parte de algunos teólogos que después de ese abandono del tomismo, pues en este momento ya se está terminando y ya eso se está viendo que no es incompatible, que es la Nouvelle Théologie y todo eso, sobre todo Henri de Lubac, que era un gran tomista, entre otras cosas, pues no un perfecto tomista, pero von Balthasar y de Lubac eran buenos tomistas, ¿no? Que son, digamos, los dos teólogos más inspiradores de la teología del siglo XX, y en torno a ellos y en torno a otros autores, tú hiciste la tesis sobre uno que no conoció muy bien el tomismo, pero que es un hombre que conoció ese espíritu de la nueva teología y muy sugerente. ¿Cómo es que se llama? Louis Bouyer. Sí, entonces, en fin, hay unas figuras en teología muy interesantes que él conoció en esos años en Roma y se dio cuenta, probablemente no lo había estudiado antes, no estoy seguro, de que la tesis más importante de una filosofía al servicio de la fe o de la teología, pues, es la distinción real de esencia y acto de ser, propuesta por Santo Tomás de Aquino. Entre otras cosas, hay un filósofo español que se llama Norberto del Prado, que había escrito a finales del siglo XIX o a principios del XX un libro sobre eso, y Polo lo citaba yo, ¿no? Y Polo había leído a Balmes en su juventud, y yo creo que conocía un poquito, pues por su formación de colegios en esos años, conocía la escolástica tomista, pero no estoy seguro, pues, de esto que estoy diciendo. El hecho es que escribió 2 tomos grandes en su investigación allá en Roma, que se llaman La distinción real de esencia y existencia, que son la base de sus primeros escritos. Él reelaboró sus primeros escritos sobre ese texto. Eso está inédito, ya lo han recuperado, lo tienen ahí Juan García, que está al frente del archivo de Polo, que está muy completo ya y muy trabajado, ¿no? Pues van cada vez yendo más a fondo, ¿no? Entonces, en el año 75, Polo se dio cuenta
que la operación intelectual que conocemos habitualmente como primera, que es la abstracción, en los tomistas, pues, o la escolástica aristotélico-tomista, era, y en general, lo que se llama objetivar, tener un concepto, la noción que se usa, concepto, en la escolástica distingue entre concepto subjetivo, que sería el acto, y concepto objetivo, que sería como la comprensión que se obtiene con ese acto, y que es intencional sobre la realidad, en el sentido escolástico que después Husserl le llamó la atención y que Brentano manejaba. Brentano fue un discípulo, pues no sé si directo, de Trendelenburg, que era un aristotélico del siglo XIX, que fue de los que hizo esa renovación del aristotelismo en Alemania a finales del siglo XIX, en la mitad del XIX y finales, que fue muy productivo para la filosofía también alemana, y que en el siglo XX trajo como consecuencia, pues, una influencia que no ha dejado de estar de la filosofía práctica de Aristóteles. Ahí Alpiniano ha trabajado mucho, ¿no? Se ha dado cuenta, es muy interesante porque su teoría ética y política es de una actualidad perenne, la de Aristóteles. Bueno, Polo se dio cuenta de todo eso con mucha fuerza en el año 75, pero lo que quiero destacar es que hay un texto de la metafísica de Aristóteles que está en el libro 9, en el capítulo 6, que además, pues, es un texto que algunos escolásticos rechazaron porque no lograban hacerlo compatible con la expresión, con la manera como ellos lo entendían, que es donde explica el acto perfecto en relación con el acto imperfecto, la kínesis, ¿no? Y habla de la praxis, o energeia teleia, ¿no? Teleia, que es el acto perfecto. Entonces Polo se dio cuenta que esa condición del acto que Aristóteles había descubierto, y que realmente el primer descubrimiento de la actividad intelectual en la filosofía griega con la noción de acto, porque Platón no se había dado cuenta propiamente, Platón no sabe cómo las ideas se plantan ahí delante, están ahí, pero explicar con qué acto intelectual las ideas surgen o están, esa es la crítica principal de Aristóteles a Platón. Las ideas, los conceptos, o como se quiera llamar por ahora, las objetivaciones, podríamos llamarlas, Polo a veces las llama objetos también, y en el fondo la palabra objeto surge de ahí, ¿no? Es una cosa que es la mente la que obyecta, la que pone delante algo que ella produce, pero que la remite a la realidad. En la filosofía moderna, la noción de objeto es construida, pero se pierde la intencionalidad sobre la realidad, porque se hace hincapié sobre todo en la construcción del objeto, ¿no? Sobre todo en Kant, ¿no? La construcción del objeto como una especie de elaboración a partir de las a priori de la subjetividad trascendental. En el fondo, la filosofía moderna quiere explicar el sujeto con la construcción del objeto, y Hegel, el idealismo es explicar toda la objetividad como sujeto, ¿no? O explicar el sujeto como toda la objetividad, que es un ideal bellísimo de filosofía, porque es el ideal de la identidad, ¿no? Entre sujeto y objeto, que es muy... Yo voy a bajar esa persiana, me molesta mucho esa persiana. Si les molesta una luz de frente, yo traté de poner esa mesa de manera que no hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, la noción de objetivación o de objeto o de idea en congruencia con un acto intelectual, eso es el límite mental, en congruencia plena. Digamos, no queda nada de acto intelectual fuera de esa objetivación, o sobreabundante o deficiente, sino que es enteramente congruente, es decir, lo llama conmensuración. El acto intelectual que objetiva no tiene nada de acto que la objetivación no lo exprese, por decirlo de alguna manera. Ni la objetivación tiene nada de conocimiento que no dependa del acto intelectual. Eso, en el fondo, es el límite mental visto desde una comprensión clásica. Y así le quitamos
pues no sé si no es una noción fácil, ni siquiera en el aristotelismo, porque de hecho los aristotélicos la pasaron por alto, los aristotélicos medievales la pasaron por alto. Ni más tema que acto intelectual, ni más acto intelectual que tema. ¿Qué tema? Es decir, es una conmensuración completa, una congruencia conmensurada de método y tema. Conmensurada en el sentido de que no sobrepasa la medida de acto a la medida de objeto, o en este caso de tema, porque en este caso el tema es dual, porque el tema es el objeto como inmanente, que así lo llaman los escolásticos, por eso lo llaman operación inmanente, pero la noción de operación inmanente es insuficiente para entender el acto perfecto. Muy importante notarlo para los que conozcan la filosofía escolástica aristotélica, porque operación inmanente la han entendido, y también la usa Aristóteles en ese mismo libro, como operación que no sale del sujeto que la efectúa. Es decir, él dice, por ejemplo, en la poiesis, que es la producción, la obra queda fuera del que la produce. Cuando yo hago una obra artesanal, termino la obra artesanal y la obra artesanal queda fuera de mi actividad. En cambio, cuando yo pienso un concepto cualquiera, cuando tengo una idea, cuando tengo una objetivación mental, objetivación es mental, un objeto, la palabra objeto ya la hemos usado como cosa muchas veces, pero la noción de objetivación es, eso no sale de mi mente, está en mi mente, aunque me remite a la realidad. ¿Y qué es cuando pienso? Tengo lo pensado y sigo pensando. Y sigo pensando. El sigo pensando se puede entender de doble manera, pero Polo lo expresa así en el tomo 1 del curso. Pienso, al pensar, no hay ningún intervalo de actividad en que no tenga lo pensado. Pues eso es un acto perfectamente conmensurado. ¿Sí? Y por eso es un acto que se distingue por completo de la actividad que tiene algo de potencialidad y que por tanto no llega a su fin sino después de desplegarse continuamente, que es el movimiento, la kínesis, que es distinto. La producción también tiene rasgos cinéticos porque pues intervienen las manos, todo, en fin, y hay muchos movimientos físicos y hay que jugar con las causalidades físicas para que pues las de la mesa que uno está produciendo o las de alguien que me... ¿Tú sabes abrir la puerta? Yo supongo. Ahí. Si no han cambiado el sistema. Sí, bueno, listo. Gracias, Alpiniano. Entonces, la actividad cinética o de movimiento físico y la actividad de producción poética, como también tiene movimiento físico, digamos, solo es completa o perfecta después de que se ha desarrollado. En cambio, la actividad intelectual es la observación aristotélica que Polo dice, pues puedo volver a explicar todo partiendo de Aristóteles. Y eso es el 75 para adelante. ¿Y qué hace que sea accesible Polo? Esa explicación. Hasta entonces nadie lo había entendido a Polo. Casi nadie, muy poco. Ignacio Falgueras y pocos más habían empezado a entenderlo, pero pocos más. Para los demás era un filósofo que lo que escribía no se entendía y que parecía un loco, ¿no? Así lo calificó Millán Puelles en algún momento, ¿no? Parecía que era una persona que estaba un poco loca porque escribía cosas sin sentido, ¿no? Pues claro, Polo no usa, se aparta de las objetivaciones y por ende del sujeto, porque el sujeto no es menos objetivado que las objetivaciones. Ahora insisto en ese punto, pero estoy explicando por qué este libro es importante, ¿no? Entonces, es importante porque ya es una explicación teniendo en cuenta todo el aristotelismo, toda la filosofía escolástica, pues toda, ¿no? Quiero decir, lo más importante. Polo tenía una comprensión bastante buena de Santo Tomás, y algunos lo han tachado de antitomista, pero eso es un error. Lo que más bien hizo Polo es continuar el tomismo de una manera parecida como Santo Tomás continuó el aristotelismo. Si no tiene sentido ser simplemente un continuador que no lleva adelante el pensamiento. Si a uno se le ocurre algo más,
pues la mejor manera de ser continuador de ese pensador es decir lo que a uno se le ocurre. Puede que no esté bien, pero hay que seguir. No tiene sentido ser un repetidor de un pensador, ¿no? Pues a veces no hay otro remedio y uno no da para tanto, pero no pasa nada tampoco, pero hay que decirlo, yo soy un repetidor. Yo concretamente me entiendo como un glosador de Polo, ¿no? Una persona que coge los textos de Polo, así les va a pasar en algún momento mi estudio, cómo estudio yo esto, ¿no? Yo estudio el texto de Polo, en el computador lo paso a Word y voy poniendo en letra distinta, pues, o en tinta distinta, en color distinto, lo que a mí se me ocurre, y voy glosando los textos de Polo. Y por eso mis textos se llaman glosas a Polo. Cada uno tiene su manera de verlo, pero en las glosas a veces uno dice cosas que no está exactamente de acuerdo con el autor que está glosando, o que añade, o que lo que sea, pero queda claro cuál es el estatuto de eso. No es simplemente un comentario, ni una interpretación, ni una hermenéutica, es coger el pensamiento y seguir pensando, tratar de seguir pensando, o por lo menos entender bien lo que el tipo está diciendo. Y en un texto tan difícil como este, como es la introducción, que la introducción es uno de esos pasajes de este libro donde Polo mete todo lo nuevo en esa introducción, cosa que no hacía casi nunca en ninguna exposición. Polo procedía muy ordenadamente para exponer. En cambio, en esa introducción, prácticamente esa introducción es todo el libro, la de este libro, del tomo 2. En la introducción prácticamente dice casi todo lo que tiene que decir en el libro. Por eso es tan difícil exponer la introducción, porque uno tiende a exponer sale todo con la introducción. Pues es tan difícil ese texto. Entonces, probablemente nos demoremos bastante en la introducción, pero no es tiempo perdido. Bueno, entonces queda claro por qué escogí este libro. Ya sé que tiene una dificultad muy grande, pero estoy dispuesto no creo que haya ningún inconveniente en que si alguien no entiende algo, diga que yo no entiendo eso, y esas explicaciones son muy útiles, ¿no? Y estamos en un momento muy bueno. Yo tuve la suerte yo me siento un poco con la obligación de hacer este curso para dejar a otros mi comprensión, porque yo he entendido bastante de la filosofía de Polo y me doy cuenta que no es fácil entenderla, y es muy difícil recorrer un camino por coincidencias providenciales como el que me ha tocado recorrer a mí. Esas circunstancias ya no se van a repetir, ¿no? Entonces, pues yo me siento en la obligación de dejar esto lo mejor que pueda. Entonces cojo el mejor libro. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Mauricio. ¿Cómo te llamas? Padre Mauricio López, mucho gusto. Siéntate. O aquí si quieres, donde quieres. Entonces, Mauricio, estoy explicando, ya llevo un buen ratico explicando por qué escogí este tomo 2 de la antropología, para explicar que es el último de su programa filosófico y el más difícil probablemente, y donde su exposición no es tan nítida como en otros libros iniciales, y entonces estoy en este momento explicando una razón, que es que a partir del año 75 él se dio cuenta que podía explicar el abandono del límite, que ahora vuelvo sobre eso, apelándose a Aristóteles, con lo cual conectaba con la formación de muchos filósofos, porque un filósofo que no tenga formación en Aristóteles está bastante incompleto, la verdad, ¿no? No tiene sentido ser filósofo prácticamente, creo yo, sin Aristóteles. Kant lo hizo, pero hay que ser Kant, ¿no? Kant es otro grande, entonces pues él hizo filosofía sin Aristóteles, pero lo sorprendente es que cuando Kant hace filosofía, le sale una filosofía que prácticamente es paralela a la de Aristóteles, por lo menos en teoría del conocimiento y en todo. Después no logra cerrar, pero hubiera sido muy bueno que estuviera María Elvira, que hizo toda una comprensión muy, muy completa de Kant. Kant es un filósofo muy interesante y ya digo, es como una antípoda de Polo, no porque Polo le tuviera fastidio, ni mucho menos, le tenía mucho respeto y mucho cariño, pero se daba cuenta que Kant había hecho todo lo contrario de lo que Polo proponía. Kant hace una filosofía ateniéndose
al conocimiento objetivo. Después sale la perplejidad de que hay cosas que no se pueden objetivar. Esa es la filosofía. Hegel intenta también objetivarlo todo, y la perplejidad de la filosofía post-hegeliana es: ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que no se pueden objetivar, ¿no? Uno puede tratar de objetivar la historia, pero objetivar la libertad o objetivar el universo se le escapa. Ni siquiera la física matemática logra objetivar el universo, ¿no? Y lo intenta, pero se le escapa por todos lados, ¿no? Cada vez surgen hipótesis que amplían la objetivación, y entonces pues eso se está escapando constantemente. Entonces la perplejidad de la filosofía actual es una filosofía que se ha quedado en la crítica a la objetividad sin lograr dar un paso adelante, porque no tiene otro instrumento que la objetividad, ¿no? La filosofía no cuenta con otro instrumento. Volviendo atrás, se descubre, que es lo que Polo descubrió, que al estudiar los actos intelectuales sin perder de vista la tradición clásica, que fue lo que perdieron Descartes y Kant, se puede descubrir una manera de inteligir o de mantener la vigilia intelectual más alta que la objetivación, pero con inconvenientes muy difíciles de paliar, que son: el primero de todos es este, ¿no? El prestigio del inteligir objetivante, que es cuando se habla, insisto, cuando se habla de abandono del límite, para que le quitemos toda la impresión de que se trata de pensar de una manera extrahumana o algo así, o superhumana, o abandonar límites propios de la condición humana, no. Se trata de ver dónde nos detenemos con el pensamiento, y una detención, pero maravillosa y espectacular, es la objetivación, que nos permite, entre otras cosas, poner nombres. Poner nombres. Pues si no pudiéramos detener el pensamiento, no lo podríamos nombrar. Y ese es el gran inconveniente de pensar según hábitos, que es más alto. Inconveniente, pero hay que tratar de volver atrás y expresar lo que uno piensa con hábitos, apelando a objetivaciones, pero el riesgo es volver a objetivar todo, y entonces volver a caer en el límite mental. Pero, claro, la objetivación permite nada menos que el lenguaje y la lógica. Sin objetivación no hay ni lenguaje ni lógica. Y el ser humano sin lenguaje ni lógica ya no parece humano. Es el animal que trabaja según el logos. Pero entonces, claro, una filosofía que pretenda inteligir por encima del inteligir que es apropiado para el lenguaje y para la lógica, pues resulta muy sorprendente. Esa es la filosofía de Polo. Lo que pasa es que hay que expresarlo no lógicamente, pero hay que expresarlo con el lenguaje. Lo que uno no puede es argumentar a Polo, o hay muchas cosas que uno no puede argumentar, pero puede hablar, y puede incluso exponerlas con cierta lógica, pero no se puede pretender que los temas del abandono del límite mental sean conclusiones argumentativas, sean procesos de racionalidad. Hoy en día está en boga la racionalidad práctica, y prácticamente los filósofos, de hecho casi todos, se están dedicando, con razón, para poder sobrevivir, a asesorar un poco la racionalidad práctica, que está bien descabalgada en la cultura actual. Pues, prácticamente muy poca gente funciona con racionalidad. Hay que ver simplemente las calles, cómo funciona la gente en el tráfico, sin racionalidad práctica, ¿no? En un trancón, si uno fuera racional, pues no hace falta ser suizo, pero sí hay muchas cosas de los suizos que permiten deshacer los trancones más rápido que aquí. Bueno, pero no solo los trancones, la desigualdad, si fuéramos una racionalidad práctica, la racionalidad es nuestra gran riqueza, y estamos en una época que por sentimentalismo, o por emotividad, o por afectividad, o por desigualdades, o por destrucciones afectivas tan duras, pues la racionalidad queda muy maltratada, y queda maltratado el hombre. Pero la racionalidad también es el instrumento para destruir, también es el instrumento para hacer guerras, para hacer armas, para hacer
corrupción de manera que no lo cojan a uno para saltarse las leyes, sí, la misma racionalidad viva, avivata, es la que conduce. Entonces, sí, para hackear hay que ser muy racional, ¿no? Para entrar entonces, la racional es un arma de doble filo, como se ve en la cultura actual, ¿no? Sí, puede ser instrumento del egoísmo más desaforado y a la vez puede ser el instrumento. En cambio, pues esto no es que esté garantizado moralmente, pero soltarle las riendas al espíritu por encima de la objetivación es una garantía de un logos más alto, ¿no? Uno de los temas más interesantes es qué propuesta sobre el logos hace Polo después, por encima del lenguaje y la lógica. ¿Sí? No, pero tal vez sí, ahora o después. Cualquier momento, da igual, porque yo tengo el hilo muy claro. Es que cuando yo veo el tema del abandono del límite mental, yo veo que de lo que estamos hablando es de mí, ¿sí? Porque es que el abandono del límite mental implica que esté hablando es de mí. Y entonces yo veo en esa antropología poliana y en general en el abandono del límite mental un solipsismo, porque es que yo estoy hablando de mí. ¿Cómo garantizar, o mejor, cómo salir de mí? Polo, porque es que yo he estado mirando la cosa y la única solución que me da es Husserl ahí, con lo que plantea Husserl, que simplemente proyecta el otro. ¿Cómo plantea eso Polo? Bueno, es muy prematura todavía la pregunta, pero muy pertinente. Contesto brevemente, simplemente. Es decir, la primera y la segunda dimensión de abandono del límite mental precisamente me saca de mí, porque es prescindir de mi luz o de mi límite. Mi límite soy yo. Solo en la tercera y en la cuarta ahondo en mi subjetividad, por decirlo con la palabra que tú estás insinuando, ¿no? Ver yo, querer yo. Ver yo y querer yo está en juego el yo. Está en juego el yo y está en juego la persona. Y desde luego es una manera de conocer el yo, pero no solo mi yo, sino también el de los demás. Y ver yo y querer yo son manifestación. Y por ahí una propuesta muy interesante, paralela a la de la intersubjetividad husserliana, yo creo que mucho más fecunda, donde hay una radicación, digamos así, metafísica o de filosofía primera de la persona y del yo, que Husserl no logra, porque le queda la subjetividad trascendental, no logra. La subjetividad trascendental tiene una fundamentación. Bueno, hombre, es como dice Polo, es una simetrización de la noción de principio en la emanación interior. Los neoplatónicos lo habían visto. Es decir, el uno tiene que ser una subjetividad emanativa, ¿no? Y entonces es el neoplatonismo. La filosofía moderna es una versión, digamos así, del neoplatonismo. Eso lo reconoce Hegel y lo reconoce. Es muy interesante verlo, y la noción de emanación la recoge incluso Santo Tomás para hablar de cómo proceden las potencias espirituales del alma. Usa la palabra emanación, emanan del alma. Y en eso, pues, la emanación es una emanación subjetiva. De manera que ciertamente es muy importante conocer pero no es soledad. Conocer el yo no es soledad, porque es precisamente manifestación y comunicación. Lo dice aquí en la introducción, ya lo insinúa Polo bastante, ¿no? Bueno, pero eso lo posponemos. Es una pregunta que no me dejen olvidar, muy importante, muy pertinente. No es el momento todavía de entrarle a fondo, pero es muy pertinente. Realmente la filosofía, pues en este momento hay muchas búsquedas de objetividad en la ciencia, y entonces eso para salir de la subjetividad en la ciencia, en la filosofía hermenéutica, en la comprensión, en fin, las búsquedas están por ahí, las búsquedas más grandes de cómo compartir la racionalidad. La racionalidad compartida es una manera, pues, también y realmente, pues, una construcción social tiene que ser con racionalidad compartida, porque si no es muy difícil construir una vida social. En eso Kant, todo esto del mal absoluto y todas las cosas que tú has estudiado tan interesantemente, yo les recomiendo que lean las investigaciones de Alpiniano, son muy interesantes, los que les guste teoría social, aunque
pues son vehementes como él y son muy buenas, esas, son yo no soy vehemente. no, yo no, pero son, y escribe muy bien, se los recomiendo, son cosas muy, y además muy útiles para los que les guste la filosofía práctica. Yo no soy afecto a la filosofía práctica porque no soy práctico, no soy nada práctico. Bueno, pero volviendo al punto en que estamos con esta sesión quiero ajustar un poco en todos la comprensión de lo que Polo entiende por límite mental, para quitarle, es que la expresión quizá es pues fue la primera que se le ocurrió y pues no es fácil buscar otra. Él utiliza mucho la palabra presencia mental, pero en un libro posterior que recoge textos anteriores, que es el de Epistemología, Creación y Elevación, que es pues el libro donde plantea la apertura como a la teología, pues él ha hecho toda la filosofía abierto a la teología, pero sin expresarlo. Pero ahí él quería concluirla, después de este tomo, quería escribir unas páginas de cristología que en el fondo tenía escritas, quería desarrollarlas. Y en esas páginas de cristología hay una ampliación de la noción de presencia mental que muy poco han estudiado los polianos, que dice la presencia mental no es solo la limitada. Eso es muy importante, no lo voy a desarrollar todavía, pero lo apunto, ¿no? Cuando hable de presencia, Polo en los libros primeros y en este todavía habla de presencia mental sin decir, para hablar de límite, presencia mental, pero hay que darse cuenta que hay presencia mental más alta que limitada. Por lo menos no puede faltar en Dios, ¿no? Y ni en los ángeles, y los hábitos intelectuales son, algunos de ellos, son formas de presencia mental, menos el hábito de sabiduría. Pero bueno, todavía no quiero entrar en una globalidad del tema, sino destacar que el límite mental, yo creo que la manera más fácil de acceder a entender el límite mental hoy en día es caer en cuenta que sin él no hay lenguaje ni lógica, porque son donde uno va a la Nacional o a cualquier escuela de filosofía gorda, buena, y lo que le enseñan es argumentar, y lo que le enseñan es hacer procesos racionales válidos, ¿no? Y eso es absolutamente necesario, imprescindible, para ser filósofo y para aportar consejo a la sociedad, ¿no? Para intervenir en la sociedad. Como filósofo hoy en día fundamentalmente hay que aprender a argumentar, y argumentar es ser muy poderoso en lógica, y la lógica del siglo XX, finales del XX y XXI, ha tenido unos desarrollos que hay que dedicarse a ellos para estudiarlos, y son muy poderosos, ¿no? De manera que desconocer la lógica del lenguaje es un suicidio en filosofía, que desde luego no es el abandono del límite mental. Por eso, como eso lo sugiere a veces la filosofía de Polo, como si fuera un desprecio del lenguaje y de la lógica, y muchos se ponen en contra de eso, yo quiero hacer hincapié en que más bien es reconocer el prestigio del conocimiento intelectual que es ajustado con el lenguaje y con la lógica, lo que es el límite mental. El límite mental es precisamente ese destacarse con tanta fuerza, el que si yo digo árbol, tengo detenido mi comprensión de árbol. Porque si la estuviera desarrollando, tendría que cambiar la palabra. Pues es secundario, es secuencial, pues se sigue. ¿Sí? Cuando no es fácil saber qué es lo que tengo en mente cuando pienso árbol. Me parece que es uno de los temas más interesantes en la filosofía.